Si tú tienes alguna petición delante de Dios y necesitas que Él te conceda las peticiones de tu corazón, el día de hoy quiero compartir contigo 4 cosas que es necesario que tú hagas para que obtengas la respuesta de Dios y que Él te conceda lo que tú le estás pidiendo. Y estas 4 cosas son: número 1, lo primordial es que tú debes de orar al Padre en el nombre de Jesús. Toda petición tú se la tienes que hacer directamente al Padre en el nombre de Jesucristo. Y es que eso es lo que nos dice las Sagradas Escrituras en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 13. Que si pedimos al Padre en el nombre de Jesús, Él lo hará para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Que si algo pedimos en el nombre de Jesucristo, Jesucristo mismo lo hará. Pero aquí vemos 2 cosas. Tenemos que pedir en el nombre de Jesús. ¿Y a quién? Al Padre Celestial. Pero ¿qué significa pedir en el nombre de Jesús? Pedir en el nombre de Jesús no es mencionar una fórmula, no es mencionar una palabra mágica. No, pedir en el nombre de Jesús significa permanecer en Él y que su palabra permanezca en nosotros. Y es que eso es lo que nos dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 15 y verso 7. Que si nosotros permanecemos en Él y su palabra permanece en nosotros, obtendremos cualquier cosa que nosotros pidamos. Entonces, pedir en el nombre de Jesús es permanecer en Él. Pedir basado en los méritos de Cristo. Creer de que Él nos ha abierto un camino y un acceso directo al Padre. Que su palabra permanezca en nosotros. Eso es pedir en el nombre de Jesús. Y mire qué interesante. Tenemos que pedirle directamente al Padre. ¿Qué significa esto? Que no debemos de ir a intermediarios. No tenemos que pedirle a María, no tenemos que pedirle a ningún santo, sino que directamente tenemos que ir al Padre Celestial y pedirle a Él a través de los méritos de Cristo. Pedirle a Él permaneciendo nosotros en Cristo y la palabra de Cristo en nosotros. Hay algunos que dicen que tenemos que ir a María o ir a alguno de los santos de la iglesia primitiva porque ellos son nuestros intercesores o que María es nuestra intercesora, nuestra abogada. Pero aquí yo te tengo una palabra poderosa que va a contradecir todas esas cosas que ellos te dicen. Y es lo que Cristo mismo nos ha dicho en el Evangelio de Juan capítulo 16, versículos 26 y 27. Y dice que si algo pedimos en el nombre de Jesús, lo recibiremos. Y que Cristo mismo, ni siquiera Él, iba a interceder al Padre por nosotros, que nosotros no íbamos a necesitar ni siquiera que Cristo mismo intercediera por nosotros al Padre para que el Padre concediera nuestras peticiones. ¿Sabes por qué? Porque el mismo Padre nos ama, porque nosotros hemos amado a Jesús y hemos creído que Jesús salió del Padre. Así que si Jesús mismo en el Evangelio de Juan capítulo 16 versículo 26 y 27 nos dice que ni siquiera Él mismo intercedería al Padre para que el Padre nos conceda las peticiones que nosotros le hagamos directamente al Padre, si ni siquiera Cristo mismo es necesario de que Él interceda por nosotros, quiere decir que no necesitamos ningún intermediario. Si no necesitamos ni que Jesús sea nuestro intermediario para que el Padre nos conceda lo que nosotros le pidamos en el nombre de Jesús, significa que ni siquiera necesitamos de María, ni siquiera necesitamos de ningún santo de la iglesia primitiva y de ningún santo actual para que el Padre nos conceda lo que le pidamos. Por eso es que Cristo nos dice, y lo primero que nosotros necesitamos y debemos hacer es pedir directamente al Padre en el nombre de Jesús. Cuando nosotros ya hemos venido directamente al Padre en el nombre de Jesús, lo segundo que nosotros necesitamos es orar, creyendo, poniendo nuestra confianza de que recibiremos aquello que hemos pedido. Pues Marcos capítulo 11 y versículo 24 nos dice
que cuando nosotros pidamos algo en oración, debemos de creer que hemos obtenido lo que hemos pedido. Porque ¿sabe qué? Santiago capítulo 1, versículos del 6 al 7 dice que es necesario creemos con fe. Porque el que no ora con fe es como las olas del mar que van de un lugar a otro. Y que no debe pensar el que ora sin fe que va a recibir algo. ¿Por qué? Porque lo que no proviene de fe es pecado. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Así que cuando tú ya has orado al Padre en el nombre de Jesús, es necesario que tú lo hagas creyendo que vas a recibir lo que estás pidiendo para que sea hecho, para que obtengas la petición. Lo tercero que tú necesitas hacer es pedir conforme a la voluntad de Dios. Pues debes de pedir al Padre en el nombre de Jesús, creyendo que recibirás lo que estás pidiendo. Pero esto debe ser conforme a la voluntad del Padre. Pues 1 Juan capítulo 5 versículos 14 y 15 dice que esta es la confianza que tenemos, que si pedimos algo conforme a la voluntad del Padre, Él nos oye. Y si nos oye en cualquier cosa que nosotros pidamos, sabemos que obtendremos lo que hemos pedido. Así que es necesario pedir conforme a la voluntad del Padre. ¿Y cómo sabemos que estamos pidiendo conforme a la voluntad del Padre? Para eso es necesario que la palabra de Cristo permanezca en nosotros. Es necesario conocer la palabra de Dios para saber que Él nos concederá lo que le estamos pidiendo. Pedir por nuestra sanidad, sabemos que es la voluntad de Dios, pues la Escritura dice que Jesús herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y que por su llaga hemos sido nosotros curados. Así que es la voluntad de Dios sanarnos. Que Dios restaure nuestra familia y nuestro matrimonio es la voluntad de Dios, como lo sabemos cuando sabemos que la Escritura dice que Dios aborrece el divorcio. Que honroso tiene que ser en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero que a los adúlteros y fornicarios juzgará Dios. ¿Cómo tú te vas a dar cuenta que lo que estás pidiendo es conforme a la voluntad de Dios? Pues es necesario que invoques la palabra de Dios y que lo que pidas es conforme a la palabra de Dios. Y así tú sabrás que lo que estás pidiendo es conforme a la voluntad de Dios. Entonces, cuando tú ya has pedido al Padre en el nombre de Jesús, cuando tú pides creyendo que vas a recibir lo que estás pidiendo, cuando tú estás pidiendo conforme a la voluntad de Dios, necesitas lo cuarto para recibir lo que estás pidiendo, y es perseverar y persistir en la oración. Por eso el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, versículo del 1 al 7, dice la Escritura que en cierta ocasión Jesucristo refirió una parábola para incitar a sus discípulos a que permanecieran en oración y no desmayasen. ¿Y cuál fue la parábola? La parábola del juez injusto y de la viuda que iba a pedirle justicia. Y la viuda persistía y persistía en pedirle justicia. ¿Y qué dijo el juez injusto? Yo no temo a Dios, yo no temo a los hombres, pues esta viuda ya me tiene harto de tanto que viene a pedirme que le haga justicia. Le voy a conceder lo que me está pidiendo, porque de tanto que me pide, ya me hizo perder la paciencia. Y Jesucristo mismo dijo, escuchen lo que dijo el juez injusto. Entonces, si el juez injusto concedió la petición de la viuda, porque éste insistía en su petición, cuanto más el Padre Celestial concederá a sus santos que claman a Él día y noche. ¿Tardará en hacerle justicia? Claro que no tardará. Lo que tú tienes por tardanza es un plan de Dios, pues la Escritura dice que el socorro de parte de Dios es oportuno. Por eso la Escritura habla del oportuno socorro que obtenemos cuando nos acercamos al trono de su gracia. Entonces necesitamos nosotros estas 4 cosas para obtener respuesta a nuestras peticiones en oración. Número 1, pedir directamente al Padre en el nombre de Jesús. Número 2, creer que recibiremos lo que estamos pidiendo. Número 3, pedir conforme a la voluntad de Dios. Y número 4, no desmayar, no persistir, no desmayar, sino persistir en la petición que traemos delante de Dios. Muchas personas
piden al Padre en el nombre de Jesús, han creído que recibirán, han pedido conforme a la voluntad del Padre, pero ¿por qué no han recibido? Porque han desmayado, han dejado de orar. No dejes de orar, persiste en la oración, y con estas 4 cosas tú obtendrás lo que le pides al Padre.